que es tratamiento quirúrgico de la enfermedad ulceropéptica. ¿Logran escucharme con claridad y logran ver las diapositivas en sus CPUs? Sí, doctor, se observa. Ya. Bueno, empezando por esta enfermedad, bueno, es un tema que me imagino que ya lo han avanzado en la parte de gastroenterología clínica, que ya tienen algunos conocimientos en cuanto a esta patología. Nos vamos a enfocar más que todo en el tratamiento quirúrgico. La enfermedad ulceropéptica es bien frecuente en nuestro medio y en otros países. ¿Cuáles son las consecuencias o las complicaciones al tener una enfermedad ulceropéptica? Existen cuatro: el dolor, la perforación, la hemorragia y la obstrucción. Si bien el dolor es una sintomatología muy frecuente en esta enfermedad, pero generalmente el tratamiento es médico. Ya cuando hay perforación, cuando hay hemorragia y cuando hay obstrucción, ya podemos plantear un tratamiento quirúrgico. En ciertos casos, cuando el dolor no logras remitir con tratamiento médico, ahí se puede optar por un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento del dolor, si hacemos una comparación en cuanto al tratamiento médico al tratamiento quirúrgico, se logra conseguir un éxito de 75-85% en el lapso de 2 meses o 8 semanas, con solo la utilización de inhibidores H2, ¿no? Cuando me refiero a inhibidores H2, nos referimos a la ranitidina y la famotidina. Pero sin embargo, con el pasar de los años ha surgido otro medicamento, que son los inhibidores de la bomba de protones. Tenemos al omeprazol, pantoprazol, dexlansopral, levopantoprazol, otros derivados de los IBPs. Pero sin embargo, cuando hablamos de estos IBPs, hay algunos que tienen mejor respuesta que otros. Y el medicamento que ahora se ha visto que tiene mejor respuesta es el esomeprazol, ¿no? En cuanto al éxito, en cuanto al tratamiento, ¿no? Que tiene, pero sin embargo, un 90-95%, ¿no? Que algunos textos inclusive logran mencionar el éxito con disminución en la toma de medicamentos, ¿no? Que puede ser 4 a 6 semanas con solo la utilización de los IBPs. También está mencionado que existe una recurrencia de esta enfermedad con una presentación de 50% al año. En cuanto a la etiología de la enfermedad ulceropéptica, casi en el 80% es causada por infecciones. Y hablando de infecciones, tenemos al agente causal que es el Helicobacter pylori, ¿no? Y otro 20% que se debe por la alimentación, eh, que se debe por el estrés, que son causas. ¿Cuándo vamos a tener indicaciones en cuanto a tratamiento quirúrgico? Cuando existe perforación, obstrucción y hemorragia. O refractaria al tratamiento médico, que hemos dicho refractaria al tratamiento en el 50% al año, ¿no? Que tenemos que volver a iniciar tratamiento médico. De este 50%, se considera que un 8.5% pueden tener falla en cuanto al manejo óptimo, que tenga intolerancia al tratamiento, que presente una recurrencia temprana o la presencia de úlceras gigantes. Una úlcera gigante se considera cuando el diámetro es más de 3 centímetros, ¿no? En estos casos vamos a optar, de acuerdo a la evaluación, a un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, puede ir desde resecciones, como antrectomías, o
solo la realización de vagotomías, como lo vamos a ver más adelante. Para hablar de enfermedad ulceropéptica, tenemos que conocer los lugares más frecuentes de localización de las úlceras. De acuerdo a los tipos, existe una clasificación en la literatura, que es la clasificación de Johnson. Johnson lo clasifica en 5 tipos. El tipo 1, que es el más frecuente, con una presentación de 50 a 60%. La úlcera está localizada, como ven en la imagen, en la curvatura mayor, por encima de la incisura angularis. Está presente en el 50 a 60% de los pacientes con enfermedad ulceropéptica. Luego tenemos al tipo 2, con un 20% de presentación. Sin embargo, la úlcera está localizada a nivel de la curvatura menor, que puede estar por encima de la incisura angularis, pero que también presenta una úlcera duodenal. Es la característica de las úlceras tipo 2. Y la tipo 3 es la úlcera localizada en el antro pilórico. ¿Mm? Y la úlcera, esta tipo 3 tiene una frecuencia de presentación de un 20%. O sea, tenemos acá el tipo 1, 50, 60%, el tipo 2, 20%, el tipo 3, 20%. Y 10% o menos del 10% tenemos al tipo 4, que está localizada, toda úlcera localizada en el fondo. Recuerden ustedes que el estómago se divide en 3 partes: el fondo, el cuerpo y el antro. Cuando hablamos de úlceras 4, se refiere a toda úlcera que está localizada en el fondo, o subcardiales, o que estén por debajo de la implantación del esófago. También menciona la literatura. Y el tipo 5, que no está acá, toda aquella úlcera que esté presente en cualquier lugar duodenal, puede ser en el fondo, en el cuerpo, en el antro, pero que sea consecuencia de ingesta de AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ese es el tipo 5. ¿Quiénes ingieren medicamentos antiinflamatorios no esteroideos? Por ejemplo, vamos a mencionar pacientes con patologías reumáticas, con artritis, con artrosis, que constantemente están consumiendo un mes, 2 meses, 6 meses, un año, ¿no? En ese caso de patologías. Entonces, de acuerdo a los tipos de la localización de la presentación de las úlceras, es muy importante que tengan conocimiento de esto, porque de acuerdo a esto vamos a hacer un tratamiento, vamos a brindar un tratamiento quirúrgico. O sea, si la úlcera está localizada de tipo 1, en la curvatura menor, ¿qué vamos a hacer en cuanto a tratamiento? Vamos a hacer una resección, una antrectomía, o sea que vamos a reseccionar parte de la úlcera y parte del antro, hasta llegar a parte del duodeno, la primera porción, y vamos a hacer una anastomosis o reconstrucción con el estómago, con el duodeno que se ha quedado. Es una Billroth 1. Entonces, ya viendo más adelante, en las úlceras tipo 1, que se presentan en 50-60%, vamos a hacer una antrectomía. Al realizar una antrectomía, se considera que la resección total del estómago puede abarcar hasta un 40-50% de todo el estómago. O sea, es una superficie grande. En cuanto a las ventajas y desventajas de esta técnica, existe muy baja recurrencia en cuanto a esta enfermedad, 2% en el lapso de 5 años. O sea, quiere decir que esta paciente puede en el lapso de 5 años volver a presentar esta enfermedad ulceropéptica. Eh, Esta técnica está aplicada a todas las complicaciones: perforación, hemorragia y obstrucción. La mortalidad que presenta esta intervención es 1 a 2%. Los síndromes que puede llegar a presentar al realizar esta operación lo vamos a mencionar
en la parte final. Se considera síndromes postgastrectomía o síndrome de dumping. La reconstrucción al realizar esta antrectomía, como se ve en la imagen, va a ser la operación que se denomina BIRROT 1, una anastomosis gastroduodenal, ¿no? Si bien yo les muestro la imagen y parece sencillo, no, es una operación grande, es una operación mayor y compleja. ¿Cómo se realiza la antrectomía? Se considera que por debajo de la unión esofagogástrica, unos 5 centímetros, va a ser la superficie de disección a nivel proximal y la localización distal, tomando en cuenta el píloro a 2 centímetros distal, va a ser la resección distal del estómago. Toda esta superficie que abarca 40-50% del estómago, al realizar la resección, vamos a hacer la reconstrucción, ¿no? Hay que tomar ciertos aspectos en cuanto a esta anatomía. ¿Por qué se considera que es una cirugía mayor? Porque el estómago está ricamente vascularizado. Y por detrás de este segmento reseccional tenemos al tronco celíaco con sus 3 ramas, que la gástrica izquierda, la esplénica y la gastroestomática, la hepática derecha, ¿no? En cuanto a cómo se realiza este procedimiento, se realiza la resección de los vasos de la curvatura mayor. Luego tenemos que hacer la resección a nivel de la curvatura menor. Tenemos que identificar el tronco celíaco. Tenemos que identificar la rama gástrica izquierda y hacer su sección y ligadura. Y esta resección tiene que abarcar hasta la primera porción duodenal con la identificación de la arteria gastroduodenal, ¿no? Que es una arteria de gran calibre que hay que saberla reseccionar. Porque la gran complicación al tener mala identificación de la gástrica izquierda o la gastroduodenal, podemos tener una hemorragia abundante y el paciente puede llegar a tener un shock. Al tener esta superficie ya reseccionada, tenemos que hacer la anastomosis. Una anastomosis isoperistáltica, que quiere decir que va a continuar con la dirección del tránsito intestinal, realizando la unión del estómago en la parte inferior del cuerpo con el duodeno. La distancia que existe al reseccionar es mucha, o sea, tenemos que liberar tejidos, tenemos que liberar toda la segunda porción duodenal, la parte de la curvatura mayor del estómago que se va a quedar y aproximar estos dos cabos. Hay diferentes variedades en cuanto a la unión. Puede ser en un plano, puede ser en 2 planos, puede ser por cirugía convencional o puede ser por cirugía laparoscópica. Cuando encontramos una úlcera tipo 2, ¿qué habíamos dicho? Que la úlcera tipo 2, la úlcera está localizada en la curvatura menor y una úlcera duodenal. De igual forma, vamos a poder brindar esta técnica de la antrectomía, pero sin embargo podemos realizar la vagotomía, que es la disección o sección del vago. La tasa de recurrencia de esta enfermedad ulceropéptica llega a tener el 5% a los 5 años. Y la operación en cuanto a la reconstrucción intestinal puede ofrecerse una BIRROT 1, una anastomosis gastroduodenal, o en el caso de que el tejido duodenal, por la localización de la úlcera de la tipo 2, abarque una superficie mayor del duodeno, de la primera porción, puede ofrecerse otra técnica, que es la operación de BIRROT 2, que sería la anastomosis del estómago, ya no con el duodeno, sería con un segmento del intestino delgado, en este caso el yeyuno. Hablando de la operación BIRROT 2, tenemos
varias técnicas, variedades de este tipo 2. Al fin y al cabo, todas van a ser una anastomosis gastroyeyunal. Pero, sin embargo, podemos clasificar esta virus 2 con anastomosis antecólica y retrocólica. ¿Qué quiere decir esto? Que la anastomosis se va a realizar por delante del colon, la antecólica, y la retrocólica por detrás del colon, atravesando el mesocolon transverso. Tenemos aquí algunas imágenes. Por ejemplo, la imagen del inciso A es una antecólica que está por delante del colon, que puede ser la anastomosis en el cuerpo. Eh, la anastomosis en la imagen B puede ser en la parte inferior del estómago que se ha quedado. Las anastomosis que se realizan detrás del colon puede ser mediante la realización de una asa de Rux, como se ve en la imagen, sí, parece una Y, ¿no? Pero en este caso tenemos que seccionar el segmento del yeyuno. Un segmento debemos de anastomosar al estómago y otro segmento se va a hacer una anastomosis en la cara lateral del yeyuno, ¿no? Teniendo la forma de una Y. Por eso se dice Y de Rux. En estas otras variedades puede ser la asa de yeyuno que se suba hacia ascienda por delante del colon o detrás del colon, pero sin embargo existe otra anastomosis entre el segmento bajo del yeyuno, como se ve en la imagen, ¿no? Sin embargo, al final al cabo, ¿en qué consiste la operación de Visod-1? La anastomosis del estómago con una asa de yeyuno. Esta operación, tanto la Visod-1 como la Visod-2, puede también realizarse por una cirugía mínimamente invasiva, y hablar de mínimamente invasiva con todos los beneficios que presenta: menor estadía del paciente, menor tasa de complicación, menor hemorragia, que el paciente se torne rápidamente a la casa, a su domicilio, al trabajo. Se habla mucho de la laparoscopía. Por ejemplo, en esta imagen, ya hemos diseccionado acá el estómago, la parte por delante del píloro. Acá ya estamos haciendo, ya se hizo la disección de los vasos de la curvatura mayor, la curvatura menor, y se está haciendo la disección a nivel del cuerpo del estómago. De acá ya estamos haciendo la anastomosis, puede ser manual o puede ser mediante la utilización de sutura mecánica. Cuando hablamos de úlcera tipo 3, cuando la úlcera está localizada en el antro pilórico, ¿qué técnica vamos a ofrecer al paciente? Podemos hacer una antrectomía, la resección del antro, más la sección del nervio vago. En cuanto a las vagotomías, tenemos diferentes variedades. Tenemos a la vagotomía troncular, a la vagotomía selectiva y a la vagotomía supraselectiva, que lo vamos a ver más adelante. Esta tipo 3 puede ir acompañada de la vagotomía troncal. Podemos no realizar una antrectomía, podemos hacer solo la resección de la úlcera, pero esta resección de la úlcera puede ir acompañada de una sección del nervio vago. No se olviden que el nervio vago estimula la secreción de las células parietales y por ende la secreción del ácido clorhídrico. Al seccionar el nervio vago, o sea, ¿qué va a ocasionar? Que exista disminución en cuanto a la secreción ácida a nivel estomacal. Por eso se considera que es una opción para el tratamiento de las úlceras tipo 3. Otra variante de tratamiento es la resección de la úlcera, pero sin embargo hacer no una vagotomía troncular, sino es una vagotomía supraselectiva. Pero sin embargo la recurrencia de esta enfermedad es alta, de 12 a 44%. En cuanto a vagotomías,
tenemos acá el nervio vago. Cuando hablamos de vagotomía troncal, cuando hacemos la disección del vago por debajo del origen del músculo hemidiafragma, de los diafragmas. A este nivel vamos a hacer la vagotomía troncular. O sea, vamos a cortar todo el estímulo de la secreción ácida de todo el estómago. Y vamos a disminuir la secreción en un 60-70%. Pero sin embargo, el nervio vago no solamente tiene la función o la inervación a nivel del estómago, también tiene cierto grado de inervación a nivel hepático y a nivel de la vesícula biliar. Entonces, nos permite el control de la fase cefálica de la digestión. Se reduce en un 60-70% la secreción de ácido. Tiene una función motora en cuanto al vaciamiento de alimentos sólidos. También una relajación en cuanto al vaciamiento de alimentos líquidos. Entonces, la vagotomía troncal o troncular es la sección del nervio vago ya en su origen por debajo del diafragma. Elimina la función vagal del estómago y el resto de los órganos abdominales. La gran desventaja de esto es que como existe un estímulo de secreción, una inervación a nivel de la vesícula biliar, al no existir este estímulo o esta inervación a la vesícula biliar, esta vesícula biliar no va a tener estímulo de vaciamiento, lo cual va a condicionar una éstasis biliar, y al existir una éstasis biliar va a condicionar la formación de litos. Es la gran desventaja de seccionar el vago a nivel de su origen. Esta técnica se puede ofrecer a pacientes con comorbilidades. Sin embargo, la recurrencia de la enfermedad es en un 10-15%. ¿En qué consiste la vagotomía selectiva? La vagotomía selectiva consiste en seccionar la inervación del nervio vago por debajo de la rama hepática y por debajo de la rama celíaca. O sea, como se ve en la imagen, estas dos ramas se van a preservar. Y por debajo de este origen de estas dos ramas se va a hacer la sección del nervio vago, ¿no? Y toda esta parte del antro no va a estar con estímulo de secreción ácida. ¿Por qué se ofrece esta técnica? Para preservar la función de la vesícula biliar, para que exista un estímulo de la vesícula biliar para su vaciamiento y no tenga éstasis biliar y la formación de otra patología que sería litiasis vesicular. La recurrencia de la enfermedad llega a disminuir en relación a la vagotomía troncal. Si era 10-15%, la recurrencia aquí va a ser del 2%. Es mejor. Si bien yo les muestro en la imagen y se puede apreciar el nervio vago esquemáticamente, pero durante la intervención quirúrgica los nervios son difíciles de identificar, no es fácil. Luego tenemos la otra variedad de vagotomía, que es la vagotomía supraselectiva. La vagotomía supraselectiva disminuye la secreción ácida 65-75%, preserva todavía la función de bomba, la función motora y la función de relajación a nivel del antro. Tiene una mortalidad del 0.5%, sin embargo existe mayor recurrencia de la enfermedad. ¿En qué consiste la realización de la vagotomía supraselectiva? Es mediante la sección del nervio de Lata-Jet, nervios que están inervando a nivel del antro, o la sección del nervio de pata de ganso, como mencionan algunos otros libros. Este tipo de vagotomía puede realizarse tanto en cirugía convencional como cirugía laparoscópica. Cuando uno ofrece tratamientos con solo la sección del nervio vago, tenemos que ofrecer un tratamiento
en cuanto a una remodelación del píloro. Como ya les había dicho, este nervio vago tiene la función motora y de relajación. Al no existir esta función motora y de relajación, va a haber una disminución muy importante del vaciamiento. Entonces, lo que mencionan los libros, hay que realizar una piloroplastia para facilitar el vaciamiento del contenido del estómago. Entonces, ¿cómo se realiza esta piloroplastia? Mediante una sección al eje longitudinal de la unión gastroduodenal a nivel del píloro, y esta reconstrucción se va a hacer en sentido transversal, de forma de aumentar el orificio de salida a nivel gastroduodenal. Cuando tengamos otro tipo de úlcera, la tipo 4, y recordarles que la úlcera tipo 4 son úlceras localizadas por debajo de la unión esófago-gástrica o úlceras localizadas en la parte del fondo del estómago. Acá ya la resección va a ser de mayor superficie, ¿no? Podemos hacer una antrectomía ampliada, e inclusive se puede asemejar a la realización de un bypass gástrico, como se ve en la imagen, ¿no? Existe una resección muy importante del estómago, donde se va a realizar la reconstrucción del tránsito intestinal mediante la realización de una operación de Birro 2, una anastomosis gástrica y yeyunal. Otra complicación que llega a presentar esta enfermedad ulceropéptica es el sangrado. Es la principal causa de muerte de esta enfermedad. Pero sin embargo, el tratamiento usualmente es médico. Gran parte de los pacientes se resuelve con tratamiento médico, mediante la utilización de los inhibidores H2, mediante el empleo de los IBPs. Pero sin embargo, cuando hay un sangrado activo, se tiene que hacer un tratamiento endoscópico. Al realizar un tratamiento endoscópico se puede hacer cauterización de la úlcera, puede utilizarse clips, puede infiltrarse ciertas sustancias para apagar el sangrado, ¿no? Muy pocos pacientes llegan a realizarse una intervención quirúrgica. Menos del 3% de estos pacientes que presentan sangrado llegan a cirugía. Eh, en cuanto a las operaciones, a pesar del tratamiento endoscópico antisecretorio y anti-Helicobacter pylori, disminuye la hemorragia recurrente en un 70% y la mortalidad disminuye en un 30%. Como ya les había mencionado, el 80% de la enfermedad ulceropéptica se debe por infecciones por Helicobacter pylori. Si bien realizamos un tratamiento quirúrgico por una complicación que llega a presentar sangrado, realizamos la resección de la úlcera, la antrectomía, otro tipo de variedad, esto siempre debe ir acompañado del tratamiento médico con antisecretor o los IBPs, pero sin embargo con el tratamiento específico si fuese infeccioso con el tratamiento contra el Helicobacter pylori. ¿A qué se considera úlcera gástrica? ¿Ocurre en pacientes viejos? Bueno, esta úlcera gástrica se presenta en pacientes mayores de 50, conforme vaya incrementándose la edad, 60 años, 70 años, es más frecuente. Generalmente se presenta en la curvatura menor, llega a presentar una hemorragia persistente, en algunos casos es de difícil control. Los pacientes a veces cuando presentan esta complicación de sangrado por úlcera, llegan a transfundirse más de 5 unidades de paquete globular y se choquean, ¿no? El tratamiento que se puede ofrecer en caso de que no haya funcionado con tratamiento médico con IBPs o la endoscopía, mucho depende del tipo de úlcera. Puede realizarse una antrectomía,
Puede realizarse vagotomías en el tipo 2, en el tipo 3 y en el tipo 5. La mortalidad que existe cuando existe un sangrado por úlcera gástrica llega a ser de 10 a 40. Sin embargo, podemos tener también sangrado por úlceras duodenales. Generalmente el tratamiento es endoscópico, en el 75% de los casos. Se resuelve mediante la endoscopía, mediante infiltración, electrocoagulación o la utilización de otro tipo de materiales como endoclips o ligaduras. Existe un desangrado de 10 a 30%. Los pacientes pueden llegar a shock y requerir transfusión de más de 5 unidades de paquetes globulares. Se presentan más en pacientes con comorbilidades. El tratamiento de elección, cuando solo existe una úlcera duodenal, es la resección de la úlcera más la realización de una operación de Graham. Esta operación de Graham es mediante la resección de la úlcera, suturar la superficie donde se ha reseccionado la úlcera y la utilización de un parche, una porción de tejido de epiplón mayor para reforzar el cierre y la cicatrización. Cuando existe un sangrado por úlcera duodenal, la mortalidad llega a ser alta, a un 10 a 20%. Cuando existe perforación, que es otra complicación, vamos a hablar de peritonitis química, o sea, todo el contenido intestinal a nivel del estómago, duodeno, llega a liberarse la cavidad abdominal, llega a provocar un síndrome de irritación peritoneal. Es la segunda complicación luego de la hemorragia. Cuando existe perforación, el tratamiento generalmente es quirúrgico. Hay que evaluar muy bien a los pacientes, porque cuando el paciente no presenta datos de irritación peritoneal y existe perforación, que es diagnosticada mediante endoscopía, a veces se puede ofrecer tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones, manteniendo al paciente en EPO, la hidratación, la nutrición parenteral. En muy raros casos logra ofrecerse tratamiento médico, pero en la gran mayoría el tratamiento es quirúrgico con la resección de la úlcera y la sutura de la superficie reseccionada y la aplicación de un parche de epiplón mayor. La mortalidad en cuanto a esta complicación llega a ser de 10 a 40%. Mucho depende del lugar, del tipo de o la localización de la úlcera. Se puede hacer antrectomías o la combinación con vagotomías. Siempre que exista una perforación, se debe tomar biopsia, ¿no? Para hacer el diagnóstico etiológico. Si el diagnóstico etiológico es por el Helicobacter pylori. Acá tenemos algunas variedades de sutura o separación de la perforación. Puede ser a nivel duodenal o puede ser a nivel gástrico. Por ejemplo, podemos hacer la sutura primaria, suturando la totalidad de la pared tomando en cuenta la serosa, la capa muscular y la mucosa, pero sin embargo se recomienda que es mejor utilizar un parche de epiplón. Podemos acercar el epiplón como se ve en la parte de la segunda imagen de la diapositiva. Podemos introducir en medio de las dos bordes de sutura del epiplón, puede ser parcial o puede ser total, ¿no? Pero es mejor la utilización del epiplón porque nos da mayor seguridad en cuanto al cierre de la úlcera, al cierre de la perforación. Hoy en día también se puede aplicar técnicas de mínimamente invasión y aquí mencionamos a la laparoscopía, la cual tiene beneficios y tiene desventajas. El beneficio es que nos permite hacer el diagnóstico, nos permite menor estadía hospitalaria, menor infecciones de la herida, porque son puertos de cuatro puertos de 5 a 10 milímetros. Las desventajas. Al ser complejo el procedimiento, nos puede exigir mayor tiempo quirúrgico.
En algunos casos puede haber reintervenciones quirúrgicas por fuga a nivel de la perforación o por colecciones que se producen en la cavidad abdominal, como es una peritonitis generalizada. Otra complicación de esta enfermedad ulceropéptica es la obstrucción. Actualmente es rara en la tipo 2 y la tipo 3. Es más frecuente en la tipo 1, ¿no? Cuando es tipo 3 te produce una obstrucción a nivel del píloro. ¿Qué quiere decir? Que te produce un síndrome de retención gástrica. O sea, el paciente al ingerir alimentos se sacia tempranamente, o sea, se llena rápidamente el paciente. O sea, come un poco y ya no tiene apetito, ¿no? Y generalmente estos pacientes cuando están obstruidos tienen náuseas y vómitos a repetición. Cuando hay esta complicación de obstrucción, como sabemos que la etiología es por infección en la mayor parte de los casos, generalmente es brindarle tratamiento médico. Cuando brindar tratamiento médico disminuye el grado de obstrucción. También se puede optar por otro tratamiento, acompañado al tratamiento médico, IBPs o tratamiento específico para Helicobacter pylori, se puede realizar dilataciones endoscópicas. Pero sin embargo, conforme pasa el tiempo, el paciente va a ir obstruyéndose y va a ir a un tratamiento definitivo que es la intervención quirúrgica. En este tipo de pacientes, cuando se realiza una intervención quirúrgica, debe realizarse una toma de muestra para patología. Pero al realizar resecciones del estómago o secciones a nivel del nervio vago, esto puede tender a contraer síndromes y se consideran síndromes postgastrectomía. Si bien ustedes recuerdan, el estómago tiene una función en cuanto a la absorción de la vitamina B12 y la vitamina B12 tiene un cierto grado de función en cuanto a la formación de los glóbulos rojos. Podemos tener alteraciones metabólicas en estas gastrectomías con una anemia ferropénica. Al realizarse un 40-50% del estómago, podemos tener anemias megaloblásticas. El paciente puede tener esteatorrea, puede tener alteraciones en cuanto a la absorción de calcio, los pacientes pueden tener hipocalcemia, pueden tener dumping. El dumping quiere decir náuseas y vómitos, que pueden ser tempranamente luego de comer a los 20 o 30 minutos, o tardíos a las 2 o 3 horas. Como hay una reconstrucción, puede ser BILROT 1, BILROT 2, los pacientes a veces pueden tener cierto grado de hipoglicemia, ¿no? Como más que todo en las operaciones BILROT 2, como hay una anastomosis gastroyeyunal, el alimento no llega a nivel de odeno, ¿no? Y hay cierto grado de estimulación a nivel eh, eh, pancreático, lo cual puede conducir a cuadros de hipoglicemia. ¿No? No en todos los pacientes, pero sin embargo a tener conocimiento. Podemos tener gastritis alcalina. Si bien tenemos un píloro, el cual evita que el contenido alcalino a nivel duodenal, a nivel del yeyuno, retorne a nivel del estómago, porque a nivel del estómago el contenido es ácido, si recuerdan ustedes. Todo contenido alcalino puede irritar a nivel gástrico cuando hay un reflujo, te produce gastritis alcalina. Y esto más que todo en la remodelación gástrica mediante una BILROT 2, anastomosis gastroyeyunal. Síndrome de antro retenido. Podemos también síndromes vagales, la presencia de diarreas, de tensión, otro tipo de patologías, ¿no? Este tema de enfermedad ulceropéptica es muy importante conocer la parte clínica. Si bien ustedes ya han avanzado esta patología en la parte de gastroenterología o tal vez lo van a avanzar en la parte de medicina interna cuando roten, es muy extenso, pero sin embargo a tener conocimiento, ¿no? Pero gran parte de los pacientes, el tratamiento es
tratado médicamente, ¿no? Pero hay que conocer las complicaciones que puede llegar a presentar. Las consecuencias, dolor, perforación, hemorragia y obstrucción. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, duda, por favor.